Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado analizando aquí en la pantalla y en su material que ya todos tienen, hablábamos de los puntos de control y riesgo en la seguridad social. Y veíamos que les decía yo que en lo personal mencioné 8 puntos, ¿no? 8 puntos que en lo personal y por la experiencia que hemos tenido, consideramos que son estos elementos, conceptos, áreas de control y riesgo que cualquier asesor y que cualquier operador de una empresa debería de ponerle atención con la finalidad de evitar problemas tanto con la autoridad, tanto con los empleados y tanto con los accionistas y con terceros, ¿no? Y hablábamos de los primeros, hablábamos de los movimientos afiliatorios, ¿verdad? Y entrábamos a ver la importancia de cuándo presentarlo, en qué días presentarlos. Vamos a analizar ahorita el salario base de cotización y la clasificación de empresas y grado de riesgo. Esos son 2 temas que sí vamos a abundar. Y otro de los puntos importantes es el famoso SUA, ¿no? Este SUA que desde que salió, desde el 97 prácticamente, digo ya, y el SUA WIN, ¿no? Porque si nos vamos a lo que es el SUA, pues está prácticamente ya desde el 92. Si alguien recuerda con aquel famoso SUA 33, que estaba en un sistema operativo. Después fue cambiando, fue migrando, y yo me acuerdo que ese SUA, desde el 92, cuando vino la autodeterminación, pues jamás le hicieron ningún parche. ¿Sí? Llegó después el SUA WIN y luego llegó el famoso SUA 2000, ¿no? Y ese SUA, ¿cómo vino a ser todo un show? ¿Por qué? Porque ya lleva más, yo creo que lleva más versiones que no sé, que el iPhone. O sea, lleva la versión 3.76, como 3,700 y tantas versiones, entre un parche y otro parche y otro parche y otro parche, y dicen es para que la maquinita siga funcionando. Yo les digo, oye, yo me acuerdo del SUA 33 y jamás tuvo algún problema, y nunca lo tuvieron que andar actualizando. Pero bueno, eso dice Mamá Chonita, son otras historias. Pero bueno, la verdad es que el SUA, sin duda alguna, es un tema que tenemos que tener como punto de control y riesgo. ¿Qué tenemos que cuidar del SUA? Lo que tenemos que cuidar, yo veo 2 aspectos o 2 puntos importantes que aún y cuando te acuerda el SUA cada que empieza el año y cada que es marzo, actualizar el salario. Bueno, hoy no es el salario mínimo, es un tema que hablaremos en la siguiente sesión, en el que, ¿qué usamos? ¿La UMA o el salario mínimo? ¿Qué deberíamos de usar? No qué quiere la autoridad que usemos. ¿Sí? Porque sé que hoy en el SUA utilizamos la UMA. Y decimos, ¿y por qué utilizamos la UMA? No, bueno, pues es que Alan, así nos dieron el SUA. Está bien, pero nosotros como asesores en esto es, ¿qué deberíamos de usar? Ya vino una sentencia en donde ya dijeron que para efecto de pensiones debe ser el salario mínimo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué deben de cuidar ustedes con su gente, los que tienen despachos? En la empresa, los que tienen gente en el área de nóminas. Pues cuidar que precisamente el SUA lo estamos respaldando. Es decir, cada mes, cada que viene un día 17 de pago y genero mi pago para hacer la transferencia o junto con mi SIPARE, definitivamente tengo que generar un respaldo y estar respaldando la información cada mes. Debo cuidar siempre que en el mes de enero esté actualizando. Sí, bueno, sobre todo en febrero, actualizar la famosa UMA, ¿no? Que les digo, esta vino y nos partió la mandarina en gajos porque le encargaron al INEGI que se encargaba de publicar la UMA. Dice, el INEGI no sabe ni contar y ya le encargaron también la UMA. Y por eso la anda poniendo en el mes de febrero. Y luego ahí viene la famosa bronca, ¿no? ¿Por qué? Porque lo actualizas en febrero y entonces el tope de 25 salarios UMA tienes que cambiarlo y tienes que modificarlo. Por eso hay que actualizar la UMA. Si en tu control interno no tienes tú programado que de tu sistema de nómina se corra la variabilidad para exportar al SUA, sino que lo haces manual, pues tienes que cuidar de que se esté actualizando el tope. ¿Por qué? Porque al día de hoy, con todo y que cuando vas a pagar el marzo, te sale ahí una leyenda, ¿verdad? Hoy actualizaste la UMA, antes, en años pasados era, actualizaste el salario mínimo, actualizaste el salario mínimo y actualizaste el salario mínimo y te llegaba el día 17 y no actualizabas el salario mínimo. Al día de hoy, las principales diferencias que el IMSS sigue cobrando los primeros 3 meses es porque a los contadores, a los que corren, o a los administradores, o a los que corren la nómina, se les olvida actualizar
hoy la UMA a partir de febrero. Y esto te trae 3 diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Una, todos aquellos salarios topados, que al no estar actualizado la UMA, el tope de los 25 veces se queda con el año anterior. La segunda diferencia que te da, la única rama o el único seguro que se paga en base al salario mínimo, a la UMA, que es dentro del seguro de enfermedad y maternidades. Recordemos que tenemos 4 subseguros y uno de ellos es la famosa cuota fija, que es el piso que pagan todos los mexicanos o todos los trabajadores que están dados de alta ante el IMSS, no todos los mexicanos, todos los trabajadores, la famosa cuota fija. Se paga en base a la UMA. Y luego tenemos el segundo subseguro, que es excedentes a 3 UMAs o 3 salarios mínimos. Estos 2 subseguros y el tope son la consecuencia de omisión si no actualizas la UMA en el mes de febrero correctamente. Y si no lo haces en marzo también, hasta que le llegues a actualizar. Por eso lo denominamos punto de control y riesgo. Y no me van a creer. Y díganme si no los que auditan o los que hacen dictamen para efectos del Seguro Social. Es la diferencia más común que te sigues encontrando. Bueno, al menos en lo personal ha sido mi experiencia. Y todas aquellas empresas que no se dictaminan, los principales créditos fiscales que les emite el IMSS durante los primeros 3 meses es por no haber actualizado la UMA. Punto de control, cuidarlo. El segundo punto dentro del mismo SUA es la prima de grado de riesgo. Ya te aventaste toda la declaración, la presentaste en febrero, la presentaste en tiempo, cuidaste, te dieron un premio porque bajaste, ¿sí? Lograste bajar la siniestralidad. Y todo estuvo muy bien, nada más que llega el mes de marzo y se te olvidó actualizarla. ¿Y qué termina pagando? Sigues pagando con la prima de riesgo que tenías el año pasado, o es decir, hasta febrero del año en curso que estés llevando, ¿no? Y luego te acuerdas y bueno, pues sí pides devolución y te la regresan, pero por lo pronto ya financiaste, ¿no? Es una de las devoluciones que en teoría deberían ser más sencillas para efectos del seguro. Hay estados que te las devuelven muy fácilmente, el resto a veces sigue siendo todo un caos para que te devuelvan el dinero por pagos indebidos. Entonces podemos decir que en el SUA son los 3 puntos de control y riesgo que yo les quisiera mencionar. Los 3, primero, respaldar la información cada mes. Respalden la información. Cada que tú generas el pago, además de generar el pago y que lo concilias con tu SIPARE, haz un respaldo y ve guardando la información por si un día te llega a tronar la base de datos o llegas a dictaminarte y tienes que recalcular diferencias. Ya tienes el respaldo y la fotografía de cómo ocurrieron las cosas. Entonces, respaldar. Segundo punto, actualizar la UMA para que no te peguen el tope de los 25 veces, que no te peguen la cuota fija y que no te vaya a pegar en los 3 salarios mínimos o las 3 UMAs de la rama o del seguro de excedentes a 3 salarios o a 3 UMAs. Y por último, actualizar la prima de grado de riesgo, que es con la que vas a pagar de marzo a febrero del siguiente año. Ese es uno de los puntos de control que, insisto, pareciera ser el más sencillo, pero es el que más veces se comete dentro de las empresas. Otro de los puntos, sin duda alguna, y es el que hoy ha causado controversia, ¿no? Y los que se encuentran por allá en Chiapas, los que se encuentran en Campeche, los que se encuentran en Yucatán, no me dejarán mentir, sujetos de aseguramiento. Sí, pareciera ser que el artículo 12 es muy claro y muy sencillo. ¿Quién es sujeto de aseguramiento? Te establece el artículo 12 de la Ley de Seguro Social. Son sujetos de aseguramiento, fracción primera, todos los trabajadores en términos de la Ley Federal del Trabajo, es decir, todos aquellos que de acuerdo al 20 y al 21 tengas una relación de trabajo. Todos esos son sujetos de aseguramiento. Entonces, vean cómo el mismo seguro te abre la puerta y te establece quién es sujeto, el que sea trabajador, pero de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué dijimos? La Ley Federal del Trabajo regula relaciones de trabajo, no tipos de contrato. Porque una de las dudas, el jueves pasado, precisamente después de terminar la conferencia, dentro de una plataforma a la que pertenezco, de expertos en salarios, tuvimos una webinar a nivel nacional que se llamó Asimilables a Salarios. ¿Es un tipo de contrato? ¿Es un tipo de relación? ¿Qué es?
Porque al día de hoy la gente sigue confundiendo y comete errores de decir, es que yo tengo un contrato por asimilables a salarios. No existen los contratos por asimilables a salarios. No existen las relaciones de trabajo por asimilables a salarios. Asimilables a salarios en términos del capítulo 2, del título 4 de la ley de renta que establece lo referente a personas físicas, habla de los ingresos que pueden recibir cierto tipo de arquetipos o de personajes por la forma en la que reciben ingresos. Pero no es una forma de relación de trabajo. El asimilable a salario es una mecánica de impuesto que Hacienda le dio a ciertos profesionales, a los socios de sociedades civiles, ¿sí? Y sobre todo a los profesionistas independientes y a aquellos socios que se dedicaban a hacer servicios profesionales. Pero eso vamos a hablar y por ahí voy ahí. Yo creo que la próxima semana, el próximo jueves nos estará acompañando un gran amigo y gran socio, Alejandro González, para que nos venga a platicar un poquito, para que conozcan un punto de vista. Y nos va a venir a hablar de este tema del ajuste, que también está trayendo por ahí algunos dolores de cabeza. Pero eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Entonces, riesgos en los sujetos de aseguramiento. Pues sí, el que sea tu empleado, pues no tienes bronca. Ya sabes que es tu empleado y en base a lo que le pagas, lo tienes que dar de alta con el salario que le corresponde. Sin embargo, yo les pregunto y lo vemos ahí, oye, ¿qué pasa con los honorarios? ¿Qué pasa con los comisionistas cuando confundimos a la comisión mercantil con la comisión laboral? ¿Qué pasa con los paqueteritos? ¿Qué pasa con los hoy en día, esto que estamos viviendo, a qué nos está llevando? A muchas empresas, asociaciones civiles que están llevando asesoría o ayuda al más necesitado, a todos aquellos que se están quedando sin trabajo, a todos aquellos familiares que están afuera de los hospitales y les llevan de comer. Y le llaman los famosos voluntariados. Y así como eso tenemos muchísimas asociaciones que se encargan, sí, de ayudar al prójimo. Oye, de Carlos, llevar, adelante. ¿no sabes danzar? Adelante. Raúl, por ahí, ¿alguna duda, Raúl? Perdón. No, se me hace que nada más se abrió su micrófono. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la línea que te separa de ser trabajador de ser un voluntario? ¿Cuál es la línea que te para de decir todas esas personas, hoy la mayoría ya, al menos en el norte del país, me gustaría saber cómo les va allá en el sur, con los famosos paqueteritos, que llegas a las tiendas y te encuentras en las cajas a, pues vamos a decir, menores de edad, ya no digo niños, porque como que ya le entendieron y de a raíz de la reforma que quedó prohibido el trabajo para menores de 15, como que muchos le entendieron y aunque sí pudiera ser una buena labor por el tema de las condiciones sociales de nuestro país, donde tenemos a niños que dicen, no hombre, pues déjalo ahí, pues pobrecito, pues él ayuda en su casa, ¿verdad? Déjalo que venga y haga la fila y que te ayude con las bolsas. Y decíamos, ¿y eso no es un trabajo? Más allá de lo voluntario. Y yo me imagino que en muchas partes seguimos viendo a niños ya menores de edad laborando en empresas como paqueteritos. Y la pregunta es, ¿y son trabajadores? ¿Y son sujetos de aseguramiento? ¿Qué pasa con ese tipo de personajes? Con ese tipo de arquetipos de persona que viven. ¿Qué hicieron muchas empresas? Los que vivimos en el norte, muchas empresas le entendieron y dijeron, bueno, para quitarme la bronca y que la Secretaría del Trabajo me vaya a multar a raíz de la reforma que no puedo tener a personas menores de edad. Y yo les decía, si no era tu trabajador, pues déjalo de voluntario y la figura voluntaria existiría, ¿no? O sea, si es voluntario quiere decir que yo mañana puedo llegar a la tienda que ustedes quieran, ¿verdad? A la Comercial Mexicana y no tengo dinero y quiero sacar para un refresco, pues voy y hago fila ahí en la... Es voluntario. Entonces yo me puedo llegar y parar, ¿verdad? Solo. Me llevo mi gafete, el mío personal que diga voluntario y me formo ahí. Y en la siguiente caja yo me meto. Pregunta, ¿ustedes creen que me van a dejar? En algunos lugares es el DIF quien nos controla. En algunos lugares, exactamente. Y fíjense, dicen, y el DIF, nada más no le digan a nadie.
ya se convirtió en outsourcing. Él se encarga de mandar niños. ¿Qué fue también lo que le pasó a las cámaras? Muchas cámaras le entraron al mundo del outsourcing. Y que no me escuchen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego se enojan. Los famosos practicantes. Plan, escuela, empresa. No, es que no es tu trabajador, es un practicante. Y yo te lo contrato. Yo, cámara, te lo administro. Y me acuerdo que le dije aquí a dos de las cámaras importantes de Nuevo León, les dije, oye, ¿y cuál es la diferencia entre tú y Manpower? Digo, porque esa no es tu chamba. No, es que esto es nada más por las empresas que tenemos y con la universidad, plan, escuela, empresa. Le dije, a ver, ¿y el practicante qué hace? Digo, porque si han tenido practicantes, el practicante, pues más que practicante termina siendo tu auxiliar. Porque llega a las 8 de la mañana y sí, a lo mejor está a mediodía. Dicen, pero es que nada más viene mediodía, Alan. Y le digo, ¿y luego qué? O sea, dice que la jornada diurna podrá ser hasta 8 horas. No establece que si es de 4, esa no es jornada de trabajo. Insisto, empezamos a quererle ver 3 pies al gato cuando sabíamos que tenía 4. Y que tristemente las grandes asociaciones y las grandes cámaras le entraron a este tema. Por eso, hoy que viene el tema del outsourcing, pues las cámaras no pueden decir nada. ¿Por qué no pueden decir nada? Porque también ya son parte de, digo con todo respeto, pero ya son parte de. Porque ahora resulta que me va a hablar a mí Raciel y me va a hablar Daniel y me va a hablar Adriana y me dicen, oye Alan, es que yo necesito 3 auxiliares, ahora con esto se me viene mucha chamba. Se me vienen los inventarios ahora en junio y julio. Necesito a unos 3 auxiliares. Ah, no te preocupes, yo te los mando. Yo te los mando, que sean prácticas y vamos a bajarle la forma y lo que hacemos es a través de un plan escuela-empresa para que trabajen, ¿sí? Yo te los paso a ti, yo te mando una factura de servicios que te estoy dando como medio y como miembro de una cámara, servicios de consultoría, porque tú eres socio, ¿verdad? En teoría yo trabajo para ti, que soy la cámara. Y tú me pagas y yo a los muchachos les doy una ayuda y le llamo beca escolar o beca o ayuda, lo que tú quieras. Y yo les pago y les saco una tarjeta y van y cobran con su tarjeta. Y se los digo porque les digo que hoy formo parte también de la universidad. Y cuando llego con los chavos y platico y le digo, dime tu día de trabajo. Y su día de trabajo es como cualquier auxiliar que tú tienes. Ese es su chamba. Y dices, oye, ¿y por qué si lo vas a contratar? ¿Por qué no lo contratas como un empleado? Porque es un empleado tuyo. Ah, no, es que si lo contrato como practicante me va mejor. ¿Por qué? Porque no lo doy alta en el seguro, Alan. Porque no es trabajador, es un practicante. Y le digo, ¿y en qué parte de la ley o en qué ley te regula la figura del practicante? ¿En qué parte te regula la figura del voluntario? Esto platicaba con amigos, digo, tenemos conocidos, muy amigos sacerdotes, cuando empezó todo este tema que a la iglesia también le dijeron, págale y no sé qué, y todo lo que tú quieras, venían broncas y han tenido muchas iglesias, y no solamente iglesias, vamos a llamarle católicas, sino de todo tipo de religiones, ¿no? En donde en el templo, en la parroquia, en donde tú quieras, trabaja un sacristán y trabaja la de la liturgia. De lunes a viernes ella va todos los días al templo. Y llega a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde. ¿Y qué hace? No, pues aquí vengo y le ayudo al padre, o le ayudo al pastor, o le ayudo al que tú quieras. Y aquí le ayudo. Oye, ¿eso es un apostolado? ¿O es un trabajador? No, pero ella es la que el fin de semana recoge la limosna. Es la que lee la lectura. Es la que toca como decían, es el que toca las campanas, ¿verdad? Está bien, sí. Eso me queda claro que lo hace a lo mejor un fin de semana, ¿no? Pero también lo veo todos los días. Y se quedó con la idea de que es que ellos no son sujetos de aseguramiento porque ellos son voluntarios, Alan. Le digo así. Alguien recuerda mucho aquí en Nuevo León, no sé si se acuerden, el famoso comedor que estaba acá en María Goretti, una iglesia muy famosa acá en un barrio muy, muy fuerte para los que no conozcan Monterrey.
todos los que están aquí sí sabrán identificar, ¿no? El famoso el comedor de los pobres, sí lo ubicamos todos, ¿no? Del padre Infante, en paz descanse, ¿no? Años, padre Infante, años. A mí me tocó ver ese caso en el Seguro Social. Yo estaba en el Seguro Social. Fallece el padre Infante y ese comedor trabajaban, y digo trabajaban porque antes de que falleciera, ellas decían que no trabajaban, sino que era un apoyo que le daban al padre por esa buena obra que él hacía. Pero había alrededor de unas 7 cocineras, 7 personas que le ayudaban al padre. Mientras que el padre vivió, sí, las trató como eso, como una familia, como una hermandad, y le ayudaban, y le ayudaban, y le ayudaban, y todo era muy padre. ¿Dónde viene la bronca? La bronca viene cuando fallece. Y entonces, bueno, ahora quién se queda y quién le entra. Y sí, y llegó una asociación civil que se hace cargo y les dice a las señoras que la que tenía menos, tenía 32 años con el padre en aquel entonces. De ahí para allá tenían 35, una tenía 40 años. Claro, sin que hubiera sueldo, ellas recibían una, vamos a llamarlo, compensación, gratificación. El padre nunca lo llamó sueldo, ellas tampoco lo llamaron sueldo, simplemente él les ayudaba y les daba para sus necesidades, les ayudaba a sus hijos, porque eran también gente muy, muy humilde. ¿Sí? Pasa el tiempo, fallece, y llegan conmigo al IMSS porque dicen, oye, pues resulta que la señora ya tiene 60 y tantos años. Le dicen en el comedor que le vaya muy bien, gracias, ya no la ocupamos, porque vamos a crear una sociedad civil y vamos a contratar a gente diferente y no sé qué. Y dijo ella, bueno, pues está bien, ¿verdad? No hay problema. Y pues, como todo ser humano, después de años de servicio o de lealtad o de voluntariado, pues lo que comentaron varias de ellas. Oiga, ¿y no va a haber una gratificación? ¿Por 30 años de servicio? No, espérenme, ustedes eran voluntarias, ustedes estaban aquí por amor al arte y ya se van a ir al cielo directitos por todo lo que hicieron con el padre Infante. Bueno, pues sí, pero o sea, una gratificación o algo, no hacerles el cuento largo, vinieron demandas laborales. Y con ellos, la exigencia de la seguridad social. ¿Por qué? Porque eran mujeres que ya todas andaban arriba de los 55, 58 años. Cuando en sus casas se enteran, porque tenían ese tiempo, oye, las trataron muy mal, oye, les dijeron esto, los hijos van al IMSS para decir, ¿qué podemos hacer para que mi mamá tenga derecho a una pensión? Porque, ¿cuál era la visión de los hijos de esas mujeres? Mi mamá trabajaba en el comedor. Los hijos no decían, era de voluntaria, era porque era bien buena onda, mi mamá era bien linda, y como no tenía nada que hacer, se iba. Y a lo mejor la mamá sí lo vio así. Y era lo que les he comentado. En el tema de la filiación, los problemas vienen cuando el hambre entra por la puerta porque el amor se va por la ventana. Cuidemos ese tipo de situaciones. Cuidado con los voluntarios. Problemas otro de los más comunes, los que están en las costas, los que trabajan mucho en los hoteles, en los antros. Oye, el cuate que va y canta al antro es trabajador, es voluntario. El salvavidas que está en la playa, ¿es voluntario o es trabajador? ¿O es servicios profesionales independientes? El que va y te anda haciendo ahí magia, el que te pinta las caritas para tus niños en los hoteles. Todo ese tipo de personajes, le llamo personajes, ¿sí? O arquetipos, caen en estos. ¿Son sujetos de aseguramiento? ¿O no son sujetos de aseguramiento? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Qué broncas han encontrado? ¿Alguien se le ocurre a alguien más? Bueno, si están por ahí, háblenle al pitcher. A ver. La empleada doméstica. Ok, pero la empleada doméstica, esa ya estaba regulada. Ya está regulada. Bueno, ojo, ya estaba regulada. Ya estaba en el artículo 13. Ahora la pasaron al artículo 12 como obligada. Y en vez de ayudarla, van a ver, la perjudicaron. Y vamos a tocar ese tema, ¿no? Pero ya estaba regulada, ya estaba contemplada. O sea, el tema laboral ya estaba regulado. Hay un capítulo especial.
de los trabajadores domésticos, ahora se llaman de trabajadores del hogar. Y la ley del trabajo ya los contemplaba y ya tenía obligaciones para los patrones y le decía cuál era su horario y cómo debía de pagarle y ya se sabía que ellas no iban a cobrar PTU y no había un tiempo extra, pero había ya una obligación. Reguladas siempre estuvieron, no, con todo respeto, pero este movimiento que hicieron el año pasado, que no, vamos a darle el derecho a las señoras pobrecitas, ¿saben lo que terminaron haciendo? Las terminaron mandando a un outsourcing. Porque la mayoría de la gente que tenía a la persona que le ayudaba en su casa, ahora que la pusieron en el artículo 12, fracción cuarta, sujeta de aseguramiento obligatorio, ¿qué dijeron muchas familias? No, hombre, no, o sea, voy a tener que pagar. Y la voy a registrar en el IMSS con lo que es. No, hombre, no. No. Gracias, Juanita, o gracias, Carmen, o gracias, Alan, porque esto también fue para el jardinero, porque fue trabajador doméstico, no solamente es la mujer, fueron todos. ¿Qué dijeron? Gracias. Aquí en Nuevo León se disparó el tema y las empresas de outsourcing que se han dedicado a traerse personas de San Luis, de Zacatecas, para acomodarlas aquí, incrementaron su plantilla de trabajadores. Porque en vez de yo darla de alta, Gustavo, mejor te digo a ti, oye, ¿sabes qué, Gustavo? Mándame una muchacha, ¿verdad? Y tú dala de alta y ya tú dala de alta con lo que quieras y que me ayude en la casa. Y si ya es sujeta de aseguramiento, de acuerdo al 12, decían, bueno, ¿y va a pagar impuestos también? ¿Le voy a retener el ISR? Digo, porque si le estamos dando el concepto de trabajador, pues entonces mañana yo me puedo amparar y decir, ¿por qué la trabajadora doméstica no le cobran impuestos sobre la renta? ¿O le retienen? ¿Y por qué a mí sí? Digo, porque pues en un tema de proporcionalidad y de justicia, decimos, oye, espérame, pues la ley es pareja para todos, ¿verdad? O van a salir los albañiles, que son la rama, también una de las ramas más golpeadas y con mayor, no desempleo, formalidad. Y va a decir, no, pues a mí también hazme sujeto obligado y hazme una fracción y ponme que todos los albañiles están obligados a la seguridad social. Pero tampoco me cobres ISR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a las trabajadoras domésticas no le estás cobrando impuestos sobre la renta. ¿O alguien de ustedes que tenga gente de staff le retiene impuestos? Esto fue un tema más de político, ¿no? Con todo respeto para las senadoras que andaban ahí moviendo el pandero y haciendo nada más, era para salir en la foto y decir, ya hice algo. Pero es un tema que para mí, lejos de ayudarlas, las terminó perjudicando más. Ya ese tipo de personas las obligaste a que se fueran con alguien que las vaya a acomodar. Y eso es un outsourcing. Y están cobrando por ellas y ahora ya tenemos un nuevo outsourcing. Bueno, ya lo teníamos, pero con esto de la reforma ya tenemos uno más grande, el de trabajadoras domésticas. Es un tema bastante delicado. Ya ahí se quedó en el limbo. Insisto, por querer ayudar terminamos, desde mi punto de vista, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables que existen a nivel país, que son los trabajadores o trabajadoras domésticas. ¿Okay? Un tema sin duda. Entonces, aquí hay que ponerle atención. Cuidado cuando vayan a revisar. Cuidado con los sujetos de aseguramiento. Cuidado con los asimilables a salarios. ¿Sí? Un tema interesante. Oye, ¿son sujetos de aseguramiento? ¿Se acuerdan en el 95, los que seamos contemporáneos, cuando se vino aquella crisis? Yo recuerdo que yo estaba en la facultad, estaba en segundo o tercer semestre. ¿Se acuerdan en aquella crisis del 95, en donde los bancos liquidaron prácticamente a todas las personas que estaban y eran la cara en los bancos, a los cajeros, a los ejecutivos de cuenta? Los liquidaron bajo un tema de dalos de baja del IMSS y vamos a contratarlos por honorarios. Una de las simulaciones más grandes en la historia que han sucedido. Y lo hizo la banca. Y lo hizo a ojos de todos. Y simularon relaciones de trabajo. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Hoy está pasando lo mismo. ¿Y por qué? Porque el gobierno lo hace. ¿Qué hace el gobierno cuando no tiene presupuesto? Muchos de los niños que trabajan en el SAT, digo, ya algunos ya le dieron seguro social, pero ¿qué hicieron a muchos? Los que en los años 90, ¿se acuerdan? En la primera década del 2000, ¿cómo los contrataban? Por honorarios o por asimilables y no los daban de alta en el IMSS. No te puedo dar una planta porque no está en el presupuesto.
Y el mismo gobierno empezó a ser el promotor de los famosos asimilables a salarios. Por eso la gente dice, yo tenía un contrato por asimilables. Nunca tuviste un contrato por asimilables. Tenías una mecánica de impuesto. Tu contrato era una relación de trabajo. Y entonces se piensa que los asimilables, los comisionistas, hay ciertos maestros, ese es un tema que nos daría para todo un curso, ¿eh? Los maestros. ¿Quiénes son sujetos de aseguramiento y quiénes no? ¿Cuál es la línea? ¿Qué? Pues yo soy maestro, yo nada más doy una clase y me regreso. ¿Y en qué parte de la ley del trabajo establece un trabajo especial para maestros? Oye, es que yo nada más voy 1 hora a la semana. Y luego, no es tu trabajador. Y si cae en los supuestos de que es 20 y 21 relación de trabajo, entonces es sujeto de aseguramiento al IMSS. Oye, es que hay un acuerdo ahí de las 9 horas. Ya no existen esos acuerdos. Ya no existen. Se quedaron hace mucho olvidados. Sin duda el tema de sujetos de aseguramiento sigue siendo. Por eso hoy vemos que somos aproximadamente, dice el INEGI, con lo que alcanzó a contar el año pasado, que llegamos a ser un promedio de 120, 130 millones de habitantes, ¿verdad? De los cuales de estos 130, 120 millones de habitantes, se dice que hay más o menos de entre 18 y 65 años, es decir, una población económicamente activa, es decir, y activa no en la medición que le dan el mundo financiero, sino activa que está en posición de trabajar. Se dice que son aproximadamente algunos 55, 60 millones. Hay quien dice que son... Sí, adelante, María Eugenia. Una pregunta. Sí. Lo que he observado, por ejemplo, lo que comentabas de maestros que los contratan por obra determinada y están un periodo, los dan de baja en el IMSS y luego al siguiente periodo, o sea, están solamente por el periodo que son las clases, sobre todo en escuelas privadas. Así es. Entonces, hay maestros que dicen, pues quiero contratar la modalidad 40 y la escuela dice no, porque eres, no te voy a dar por honorarios, porque eres mi empleado. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Mira, era lo que comentaba, es un tema muy sui generis que se ha dado, sobre todo en el maestro que es el de planta, ¿verdad? Es decir, el que tiene grupo, el que sí durante la época escolar va todo el año, excepto en las vacaciones largas. Pero ¿qué ha pasado con los colegios? Lo que tú dices, ¿sí? Olvídate que lo den de baja, que es lo que dijimos. La baja no es que esté mal. Es una baja administrativa. No vienes a trabajar, te doy de baja. Pero ¿cuál es la causa de la baja? ¿Qué te llevó a la baja? Pregunta con el maestro, ¿terminó la relación de trabajo? Porque no es un trabajo por temporada. ¿O me lo vas a hacer por temporada? Hazme una relación de trabajo por temporada. Trabajo solamente los ciclos escolares. Pero le llaman contrato por obra determinada. Pues sí, pero pues digo, ese contrato es el que te digo, ha causado porque dicen, a ver, ¿y en qué parte te dice que es un contrato por tiempo determinado o por obra determinada? Por obra no puede ni ser. ¿Qué obra van a hacer? Eso se daba más para acá en el tema de la construcción, ¿no? Pero por tiempo determinado. Siempre. Exacto, ¿cuál tiempo determinado? Pues el ciclo escolar. Lo otro son vacaciones. Sí, y son vacaciones que dice el trabajador, yo no los puse, lo puso una secretaría, esa es nuestra forma. Pero en estricta teoría, ¿qué deberían de hacer los colegios? ¿Qué deben de hacer? Yo lo sigo manteniendo y le sigo pagando. Porque estás de acuerdo que en muchos colegios le siguen pagando su quincena y su nómina. Sí. Nada más se ahorran el seguro social. Pero le siguen pagando su quincena y su nómina. ¿Por qué? Porque mi relación existe. Oye, es que son muchos días que no hace nada. A ver, no es que no haga nada, ese es el tipo de relación de trabajo. Le digo, imagínate a los futbolistas que me ha tocado auditar club de fútbol. No, pues darlos de baja. Nada más darlos de alta el día que juegan. ¿Sí? Nada más darlos de alta el día que juegan. Todos los demás los das de baja. ¿Cuándo juegan? ¿El sábado o los das de baja el domingo? Y luego los das de alta el viernes. No, pues no, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado? Insisto, el mundo de la educación, con eso de que son AC, ¿verdad? Porque yo les preguntaría, y más los que son financieros y más fiscalistas y contadores,
más en el mundo financiero. ¿Y a poco sí son así? ¿O son realmente una sociedad anónima con fines de lucro? Pues realmente. Entonces son realmente, ¿estamos de acuerdo? Pero se ha quedado blindado y me quedo y juego que no. Y luego, no, y todos los maestros de inglés, no, están por honorarios. ¿Por qué? Porque son servicios profesionales independientes. Pero viene todos los días. Cliente que me enseña, dice, contadora, ¿qué es lo que me conviene? Porque él trabaja por honorarios. Dice, es que me están dando en esta escuela este contrato si quiero estar por honorarios o si quiero estar por asimilables. Y un contrato Sí, ¿no? por asimilables. Pues lo que te digo, no existe. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no existe. No existe. Pero ¿qué pasa? Ante la necesidad del profesional, pues ando haciendo cosas que ni sé. Y luego el colegio tiene asesores y fiscalistas y doctores y ingenieros. No, sí, está bien. Es más, ya vino la autoridad, ya me revisó y dijo que está bien. Sí. Por eso cuando vienen las demandas laborales, ¿ya vieron ahorita el fin de semana? Que están a punto, algunas ya van a abrir, lo comentaba la vez pasada, ya empiezan a abrir muchos tribunales. Todavía no abren y está hasta la chongo de las cantidades de demandas que van a existir y que se están preparando. Ahí les encargo. ¿Por qué? Por todo este tema y estas decisiones que tomaron. Córrelo y rebájale el 50 y rebájale el 20 y mándalo a su casa y no le pagues la PTU y no le vamos a pagar las vacaciones y no le voy a pagar tiempo extra. Hicimos cada cosa que ahí van a ver y ya están viendo en muchos estados la cantidad de demandas que hay y las citas que hay y todavía no abren. Algunas ya te abrían con cita, no se van a dar abasto. Decía bien la vez pasada un compañero, ya se están preparando los jueces. Imagínate, nosotros llevamos 20 años entendiendo la ley federal del trabajo. El juez que en su vida había un caso laboral, a ver si se prepara en 3 meses y está listo para hacerle frente a las broncas que vienen. Se va a poner interesante y ahí hay mucha área de oportunidad para nosotros.